Bueno, y hoy quiero continuar con la serie El cristiano y sus emociones. Este es el tercer mensaje. El cristiano y sus emociones. Estuvimos hablando hace 2 semanas sobre la ansiedad. La semana pasada mi esposa habló sobre el gozo y obviamente su contraparte, la tristeza, el dolor, la depresión. Y tocó un poco también la ansiedad en ese mensaje, una vida llena de gozo. ¿Cuántos están trabajando por tener una vida llena de gozo? Y hoy quiero hablarles en este tercer mensaje de esta serie, emociones bajo su control. Emociones bajo su control. Hemos escuchado esta frase, emociones bajo control. Pero es que aunque nosotros tenemos una responsabilidad con nuestras emociones y hay una parte que nos corresponde hacer, que vamos a hablar un poco hoy, es imposible que las emociones vayan a un nivel correcto de equilibrio, de control, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante entender, antes de leerles un poco el texto de lo que vamos a tocar, algunos textos, pero centrarnos en uno. Es muy importante entender que fue Dios quien nos hizo emocionales o personas con emociones. De hecho, nos hizo así porque somos una extensión de Él. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios tiene emociones. Él no es cuerpo, alma, espíritu como nosotros. Él es Dios. Pero Él tiene emociones. La Biblia tiene diferentes textos que lo muestran. De hecho, se habla de la ira de Dios. Y la ira uno cree que es a Dios muy bravo, botando humo por la nariz, desbordado de rabia, una rabia descontrolada. No. La ira de Dios es su indignación y su respuesta ante el pecado. Es su indignación y su respuesta ante el pecado. Entonces, es muy importante entender eso, que las emociones no son tan malas. Porque es como decir que una parte de cómo nos hizo Dios es malo. Entonces decir, nosotros no podemos, tenemos que despegarnos de nuestras emociones. Seríamos seres autómatas, casi como zombies, porque lo que nos hace personas humanas es nuestras emociones. Nos alegramos, nos entristecemos, nos molestamos. Todo eso está en nuestro sistema emocional. Ahora, el humanismo enseña que tú puedes tener control de tus emociones y desarrollar lo que ellos llaman inteligencia emocional, que es tú tener control absoluto de tus emociones. Obviamente eso es un mensaje que aísla a Dios, que pone, como todo lo que enseña el humanismo, pone a Dios a un lado y pone al hombre en el centro. Y el hombre es su propio Dios. El hombre es su propio Dios y puede él controlar todos los aspectos de su vida y no necesita a Dios. Eso es obviamente totalmente antibíblico y anti-Dios. Ahora, todos los creyentes, diga conmigo, todos los cristianos, dígalo fuerte, todos los cristianos. La meta de todo creyente es su transformación progresiva y permanente hasta que el Señor venga por nosotros.
O sea, todo cristiano necesita perseguir la meta de cada vez más parecerse a Jesús. Un cristiano verdadero está en avance de eso, mirando eso, y está persiguiendo la meta de ser como Jesús y de ese crecimiento o esa transformación permanente. Todos los días un creyente tiene que experimentar cambios. Todos los días un creyente tiene que crecer un poco más. Todos los días un creyente tiene que parecerse un poco más a Jesús. Cuando un creyente deja de hacer eso, está estancado, y es muy, pero muy peligroso, porque esa es la meta del creyente. Mientras estemos aquí, recordemos que nosotros hemos sido redimidos por el Señor, por la sangre de Jesucristo. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado de todo pecado, ha cambiado nuestra sentencia. Pasamos sin merecerlo de ser condenados a ser inocentes y absueltos por causa de la obra expiatoria, sustitutiva de Jesucristo por nosotros. Pero eso no quiere decir de que ya toda la redención en nosotros está completada. Se completa el día cuando nosotros resucitemos y estemos con el Señor para siempre. Amén. Así que estamos en una transformación, diga conmigo, permanente. Yo te quiero preguntar, ¿estás tú en una transformación permanente? En un cambio constante. ¿Y por qué les digo esto? Porque tiene que ver esto con las emociones. Y aquí voy. Las emociones de por sí no son malas. Ellas fueron afectadas con el pecado. Como todo en la vida del ser humano se afectó, las emociones fueron afectadas, tocadas, trastocadas, manchadas o distorsionadas por el pecado. Es decir, que las emociones bajo una naturaleza pecaminosa o caída pueden ser muy, pero muy perjudiciales, dañinas, destructivas. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia completa de una naturaleza pecaminosa. Y allí es donde nosotros como cristianos necesitamos, en ese proceso de transformación, llevar a nuestras emociones a la justicia del Señor, llevar a nuestras emociones a ser justas, llevar a nuestras emociones a apartarse de la naturaleza de pecado. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Entonces tú y yo, ese es nuestro trabajo. Es muy importante entender de que ellas no son malas por naturaleza, pero fueron trastocadas, distorsionadas, como toda la vida del ser humano, por causa del pecado. Por causa del pecado. Y obviamente nosotros, aunque somos redimidos, somos transformados, permanece en nosotros, como bien decía mi esposa la semana pasada, una naturaleza pecaminosa. Ella va a estar allí. Ella va a estar allí hasta que el Señor ya venga por nosotros. Solo que debe estar crucificada, solo que debe estar rendida a los pies del Señor, solo que debe estar bajo gobierno y bajo completo control del Espíritu Santo. Para ello el Señor no nos dejó huérfanos. Diga conmigo, no nos dejó huérfanos, porque era imposible llevar a cabo esta obra transformadora por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Señor, y para eso dejó al Espíritu Santo.
La labor principal del Espíritu Santo es la transformación del cristiano. El convertirlo en una persona transformada, nueva. Esa es la labor principal del Espíritu Santo. La iglesia ha convertido la labor principal del Espíritu Santo en la manifestación, en los dones, en aquello, en las cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y eso es tremendo, porque eso nos equipa para hacer la obra de Dios. Pero esa no es, diga conmigo, esa no es su labor principal. La labor principal del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento y es la transformación constante del creyente. Porque oiga bien, los dones son de Dios, Él nos los da. Mejor dicho, es casi que, aunque son regalos que volverán a Él cuando nos vayamos. El Señor no nos va a premiar por la cantidad de dones que manifestemos. El Señor no nos va a premiar por la cantidad de cosas extraordinarias y sobrenaturales que hicimos aquí en la tierra. El Señor nos premiará por el fruto del Espíritu en nosotros manifestado. Y es lo que le presentaremos al Señor, nuestro carácter. Cuando lleguemos al cielo, Él va a medir su premiación por nuestra vida entregada, sacrificada, de entrega, de renuncia por causa del Señor, y nuestra determinación y decisión de cada día parecernos más a Jesús. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Por eso no podemos, y con eso yo no estoy diciendo que no es importante perseguir, como dice el apóstol en 1 Corintios 12, perseguir los dones, ir porque Dios pueda usarnos, porque tampoco podemos hacer la obra de Dios si no estamos equipados para eso. Por eso son los dones. Pero yo quiero decirles esto porque así está la iglesia de hoy. La iglesia está centrada en eso, en lo extraordinario, en la manifestación, y ha dejado de lado, o menos importante, o menos relevante, cuando es lo más importante, la transformación, el carácter, la madurez del cristiano. Un cristiano entonces sentimos que es maduro, porque ya está manifestando algunas cosas, porque hace algunas cosas propias, porque vienen los dones. Y digamos, wow, esa persona, mira cómo creció, mira cómo maduró, mira cómo Dios lo usa. Wow, mira cómo tremendo los dones que tiene, la revelación, y esa persona cómo ha madurado. No, podemos tener un cristiano lleno de dones y muy inmaduro. Y la preocupación que hay en este tiempo es una iglesia volcada a eso, midiendo la madurez de los cristianos por eso y no por el carácter de Cristo en ellos. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Y no por esa obra más importante o más relevante del Espíritu Santo en nosotros. Así que hoy quiero que me acompañe. Vamos a ver no todo el pasaje, eso lo estudiaremos en algún otro momento, quizás estudiando este libro completo. Solo a analizar algunas cosas, a revisar, a estudiar juntos algunas cosas del Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican, diga conmigo, practican, dígalo fuerte, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No son salvos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a dejarlo hasta allí. Por eso digo, estamos estudiando todo este pasaje, solo estamos considerando esta porción, por lo que estamos hablando el cristiano y sus emociones. Así que ya les decía que las emociones no son malas, solo han sido trastocadas, distorsionadas por causa de la naturaleza de caída, la naturaleza de pecado. Entonces, parte de la transformación, o buena parte, yo diría que muy importante parte de la transformación del creyente es su transformación, es su madurez en el aspecto emocional. ¿Cómo es eso, pastor? Es llevar las emociones conforme a la imagen del Señor. Llevar las emociones bajo el control divino, bajo el control de Dios. Ese es muy importante entender que eso es yo diría de todo el proceso transformador del creyente. El mayor porcentaje está allí. El mayor porcentaje está en esa madurez, en esa transformación de sus emociones. Es decir, en quitarle cada vez más la naturaleza pecaminosa y caída a nuestras emociones y que cada vez más sean más justas, como Jesús las manifestó. Usted ve a Jesús que era emocional y manifestó emociones y manifestó en muchos momentos situaciones donde las emociones estaban allí. Si recuerda cuando estaba en Getsemaní, vemos a un Jesús, dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y dice, por favor, oren por mí. Él estaba bajo un cuadro de alguna forma de tristeza profunda, porque veía que lo que vendría, porque él veía que ya lo que iba a vivir y el calvario que le correspondía vivir y la copa que tenía que tomar. Es decir, ahí vemos las emociones. Vemos, a pesar de eso, unas emociones bajo control divino. Vemos a un Jesús que en vez de caer y de terminar bajo el dominio de esa emoción, experimentó un profundo momento de oración y de adoración allí en Getsemaní, donde usted sabe todo lo que sucedió. Entonces vemos un manejo correcto emocional. Allí vemos unas emociones sujetas al Espíritu de Dios. Allí vemos unas emociones justas. Diga conmigo, justas. Porque miren esto, les voy a decir algo. Toda distorsión emocional es pecado. Toda distorsión emocional es pecado. Usted se puede molestar, por decirles un ejemplo, pero la emoción distorsionada es el excesivo, aquella donde usted entonces se aira, donde usted ofende, donde usted puede hacer cualquier cosa, donde usted pierde los estribos,
donde usted se transforma en otra persona irreconocible y usted puede hasta dañar, usted puede hasta ser violento, usted puede hacer cualquier cosa. Esos son emociones bajo no el control del Espíritu Santo. Y eso termina siendo manifestación de la carne, pecado. No sé si me entiende. No vamos a estudiar todos los frutos o las manifestaciones, porque aquí no habla de frutos, sino las manifestaciones de la carne. Pero lo que sí quiero aclararles es que todas las manifestaciones de la carne tienen su raíz en emociones que no están bajo el control del Señor, del Espíritu Santo. El adulterio, la fornicación, todas estas cosas sexuales, oiga bien esto, son distorsiones del verdadero amor manifestado en el fruto del Espíritu. Distorsiones. Después, luego, todo lo que tiene que ver con las situaciones de relaciones interpersonales, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, tiene que ver con emociones que no están controladas por el Espíritu Santo. Y es también una distorsión de ese amor. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces, quiero muy importante que usted entienda que toda emoción no puesta bajo el control del Espíritu Santo termina siendo pecado, o siempre va a terminar siendo pecado. Porque es una emoción controlada por la naturaleza caída del ser humano. Si es la ansiedad, la ansiedad es la preocupación, es como hablábamos en este tiempo, termina siendo pecado, desconfianza, termina siendo incredulidad, termina siendo independencia de Dios, porque es el deseo de que usted arregle las cosas, de tener el control, de que tú tienes el control de todo, del futuro, y tú no lo tienes, lo tiene Dios. Y una persona justa, piadosa, que depende del Señor, sabe que su mañana depende del Señor, que Él tiene preparado todo como lo enseñábamos, y que Él depende de un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que siempre estará en control de su vida. Si va a aplaudir, se lo da fuertemente al Señor. Aleluya, fuerte ese aplauso. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que las emociones fuera de control del Espíritu Santo, controladas por la naturaleza caída, son pecaminosas, son pecado. ¿Cuántos me entienden? Y su trabajo y el mío, y digo nuestro trabajo, es que tiene que haber una disposición, una fuerte determinación en que yo ponga las emociones al control del Espíritu Santo. Allí empieza entonces el apóstol diciendo: anden en el Espíritu. Como hemos llenado de tanto misticismo las cosas divinas, pensar que andar en el Espíritu es pensar que primero es caminar sobre el aire. Segundo, andar en el Espíritu, dice, esa persona está en el Espíritu porque tiene una mirada mística profunda. Esa persona está en el Espíritu porque habla mucho en lenguas. Está en el Espíritu. No. Fíjense el contexto de lo que está diciendo aquí el apóstol. Andar en el Espíritu significa primero, anda como una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Número 2, y anda bajo la influencia constante del Espíritu de Dios en tu vida, que transforma tu carácter. Que transforma tu carácter. Yo quiero que usted entienda esto. A Dios no le impresiona tus dones. A Dios le impresiona tu carácter en Cristo. Cuando tú dices, esta persona decidió andar en el Espíritu, bajo el control de mi espíritu, y quiere y está determinada buscando la influencia del Espíritu Santo en su vida para que Él manifieste ese fruto del Espíritu Santo. Eso conmueve al Señor. Aleluya. Lo otro, ese es de Él, te lo da para que tú ejecutes y hagas lo que tienes que hacer. Que es su obra, que es su asignación,
sobre ti. Andar en el Espíritu significa determinarme a que el Espíritu Santo, juntamente con la palabra del Señor, sean la mayor influencia sobre mí. Y sea lo que determine toda mi vida. Eso es andar en el Espíritu, para decírselo de manera más sencilla posible. Eso es andar en el Espíritu, es la decisión del cristiano de que el Espíritu Santo sea su mayor influencia a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Ahora miren esto, yo quiero que usted, porque me preste mucha atención, quiero que estén quieticos, los que están caminando, que se queden quieticos, no se pare, si tiene calor, se seca un poquito el sudor, todos tenemos un poco de calor, pero gloria a Dios por el calor. Amén. Imagínense que aquí fuera un frío como el Polo Norte. No. Estamos muy ricos en esta calidez del Caribe. Miren esto. Efesios 4:17, yo quiero que usted me acompañe para que me pueda entender. Efesios 4:17. Dice, esto pues digo, está hablando Pablo de la transformación de la nueva vida del creyente. Dice, pues digo y requiero en el Señor que ya no anden, diga conmigo, ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Ya voy con esto. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, diga conmigo, entendimiento, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Oiga esto, porque por allá también dice Romanos capítulo 12, anote esa cita, Romanos capítulo 12, hermanos, les ruego que presenten por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es su culto racional, inteligente, racional. No se conformen a este siglo, sino transformados, diga conmigo, transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cabe destacar aquí, no es el tema, que nadie comprenderá la voluntad divina si no ha sido transformado en su mente por la palabra del Señor. Por eso mucha gente no puede comprender y decir, no puede entender la voluntad de Dios agradable, perfecta. Pero ¿por qué me pasa esto si la voluntad de Dios es agradable, perfecta? Eso lo vas a entender conforme a tu entendimiento esté renovado por la palabra del Señor. Entonces, aquí voy, quiero para que me entiendan. Entonces, pastor, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es? Es caminar bajo la influencia del Espíritu Santo a través de una relación constante con Él y una constante contacto o dirección o renovación a través de la palabra del Señor. Miren esto, la mente no renovada producirá emociones descontroladas. ¿Por qué les voy a poner esto un ejemplo más claro? Una persona que no tiene el entendimiento renovado del control de Dios sobre su vida, porque no lo ha comprendido por su palabra, porque no lee la Biblia, no la estudia, su mente no ha sido renovada, que Dios tiene cuidado de él, que Él tiene el control absoluto de su vida, que no hay nada absolutamente que suceda en la vida suya y mía que Dios no tenga el completo control, bueno, malo, no tan bueno, que todo Él está bajo el control absoluto, porque Dios es soberano, Él reina, Él es mi Dios. Todo eso está en la Biblia. Pero cuando usted no comprende eso y cuando su mente no ha sido renovada, entonces entra la ansiedad, entra la necesidad de yo resolver mis asuntos, la preocupación de cómo va a suceder y cómo va a pasar,
¿Por qué? Producto de una mente no renovada. Mientras su mente esté más renovada, sus emociones estarán más bajo el control del Espíritu Santo. Yo no sé si usted me capta lo que le quiero enseñar. El Espíritu Santo tendrá el control de sus emociones en la medida que tú tengas la mente renovada. Porque de lo contrario, tú vas a actuar conforme a tu, como dicen por allí los expertos, a tu cosmovisión. Ay, ¿qué es eso, pastor? Yo no sé, pero está bonita la palabra. No, mentira, sí sé. ¿Qué es la cosmovisión? Tu manera de ver el mundo. La forma de cómo tú ves las cosas. El ser caído, que no ha nacido de nuevo, el que no tiene a Cristo y no tiene al Espíritu Santo, su manera de ver las cosas son totalmente distintas. Por eso no tiene fuente de esperanza, no hay absolutamente nada. Por eso sus emociones están totalmente bajo descontrol. Por eso entonces entra en ansiedad, en preocupación y una serie de emociones que terminan siendo pecaminosas. Emociones fuera de control son pecado. Quiero que usted lo tenga claro. Y entonces ¿por qué? Porque él no tiene al Señor. Pero un creyente que tiene al Señor, no basta con que esté en la iglesia, con que tenga al Señor. Necesita transformar su cosmovisión a través de lo que la Biblia dice y enseña. Entonces un cristiano inmaduro, a pesar de que nació de nuevo, todo lo va a filtrar por una cosmovisión alejada de la palabra. Resuelve tus problemas tú, porque no sé qué, porque mira, si alguien te hace, tú tienes que responder, porque tú tienes que hacer. Todo lo va a filtrar y sus emociones van a responder conforme a su mente. Diga conmigo, a su mente, a la forma como percibe el mundo. ¿Cuántos me entienden? Y si el cristiano entonces es un creyente que va en avance, que está madurando, que está creciendo. Por eso entonces se mete con las escrituras. Por eso quiere renovar su mente. Por eso no solamente la lee, sino quiere que la Biblia guíe su cosmovisión, guíe su manera de pensar, guíe su forma de cómo va a conducir su vida. Entonces, y solo entonces va a poder reaccionar emocionalmente conforme a la cosmovisión del Señor y bíblica. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? Hermanos, ¿por qué hay emociones fuera de control de Dios? Porque no hay una mente renovada. Le voy a decir esto. ¿Por qué usted y yo muchas veces nuestras emociones nos juegan, nos hacen una mala pasada? ¿Por qué ellas vienen no solo a dominar, y cuando digo dominar me refiero a esa emoción pecaminosa? La ansiedad, el temor, la ira descontrolada, porque hay una ira, porque el Señor dice que Él se aira. Y de hecho por allá en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Hay una ira, es una indignación, pero no es una ira que entra la pecaminosidad. Y eso es otro tema que en algún momento tocaremos, si es posible, en esta misma serie. Lo que quiero decirle es que el cristiano va a reaccionar conforme a la renovación de su mente. Entonces un creyente inmaduro es un creyente que todas sus emociones están canalizadas por una mente no renovada. A ver, ¿cómo les explico esto? Nosotros sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero el creyente maduro está convencido en su mente que Dios siempre tiene el control de su vida. Y es por eso pero es mucho más difícil que la ansiedad tome el control de su vida y de su corazón. Porque su mente está renovada, que Dios siempre, pero siempre tiene el control. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, por favor.
Entonces, Pablo dice, anden en el Espíritu, y eso es andar en el Espíritu, es influenciarnos por el Señor, por nuestra relación con Él. Mientras más tiempo usted tenga en la oración, usted está siendo influenciado por el Espíritu Santo, pero también el estudio de las Escrituras que renueve tu mente, que renueva tu mente, y entonces hace que el Espíritu Santo realmente pueda tener el control absoluto. Entonces luego él habla de la carne, y no voy a entrar en eso. Voy a entrar rápidamente en el fruto del Espíritu en los próximos minutos que me quedan. Él empieza diciendo, andar en el Espíritu, entonces ya saben lo que les comentaba, no satisfagáis los deseos de la carne, porque no hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Allí está la madurez del creyente. Entonces, él empieza diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces él empieza describiendo el fruto. Diga conmigo, el fruto. Porque no son varios frutos. Es un fruto, resultado de andar en el Espíritu. Ya les expliqué que es andar en el Espíritu, de la influencia del Espíritu Santo en nosotros, por su palabra, por la comunión con Él. Entonces, no son varios frutos, porque si no, entonces pudiéramos decir, Nelvi tiene amor, gozo, paz. Por allá Gerardo tiene paciencia, benignidad, bondad. Por allá Andrés tiene mansedumbre y también templanza. Pero él no tiene amor, gozo, paz. No, el fruto es que toda esta manifestación tiene que tenerla todo creyente que anda en el Espíritu. No hay excepción. Los dones no son así. Los dones son repartidos como el Señor quiere. A uno le da don de ciencia, al otro le da don de no sé qué, el otro no tiene don de sanidad, pero el otro sí. Son dones. Todos los dones no los tienen todos los creyentes. En cambio, el fruto del Espíritu sí tienen que manifestarlo todos los creyentes por igual. ¿Cuántos me entienden? ¿Y cómo es el indicador de un creyente que ha madurado? Por su manifestación del fruto del Espíritu en su vida. ¿Y cómo hace eso? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo hace eso? Ya se los dije. Tiene que renovar su mente. Quiero abrir un paréntesis porque también creo que las emociones están determinadas por los valores que nosotros tengamos. ¿Cómo les explico esto? En la medida, hermanos, las cosas que usted más valora son las cosas que más te van a afectar en la vida. Las cosas que te dan mucho más valor. Por ejemplo, si usted tiene un alto nivel de valor a la vida material, obviamente la escasez y dificultad pero más te va a golpear emocionalmente. Porque allí tiene un valor muy alto. Las cosas que menos valor tienen son las cosas que menos afectan emocionalmente. No sé si me capta. En tu código de valores, las cosas que más te afectan emocionalmente están marcadas por las cosas que más valor tienen para ti. Las cosas que más importan para ti. Es por eso que tenemos a creyentes sumidos a un mundo materialista, a un mundo donde todo es resultado por lo que tú posees y tienes, que cuando no está,
es un creyente con emociones muy, pero muy afectadas. Ok, entremos al fruto del Espíritu. Amor. Me encanta porque dice que es el fruto. Esto todo va en un conjunto. Pero él comienza, y luego vamos a estudiar, como les dije, este pasaje con más detalle. Solo lo estamos dando un vuelo de pájaro. Amor comienza a la cabeza. Porque del amor surge todo lo demás. Pero yo quiero que usted me entienda bien. Cuando el apóstol aquí usa esa palabra amor, está diciendo, no se está refiriendo a cualquier amor, se está refiriendo a una palabra que se llama para amor ágape. Esa palabra ágape en el original tiene el significado de un amor superior al amor romántico, que es eros, que es otra palabra griega, superior al amor de familia, que es el amor filios. El amor ágape está por encima de todo eso. Y esa es la palabra que usa aquí para esta manifestación del fruto del Espíritu, amor. Es decir, que este amor está por encima del amor que yo siento por mi familia, que yo siento por mi esposa, el amor eros. Está muy por encima de ese afecto normal que sentimos por familia, por las personas cercanas a nosotros. Ágape describe un tipo diferente de amor. Miren esto. Es un amor más de decisión que de emoción. Por eso usted dice, pastor, amor relacionado a emociones. Claro. Este es un amor más de decisión que de corazón espontáneo, de sentirlo. Usted ha escuchado decir, es que eso hay que sentirlo. No, el amor ágape hay que decidirlo. He allí el problema de muchos cristianos, de que no hacen nada porque no sienten. Y es que no hacemos las cosas porque sentimos, hacemos las cosas porque nuestra mente ha sido renovada y porque las hacemos conforme a la palabra del Señor. Y este amor tiene que ver con que yo decido, está por encima de que yo siento. Es decir, que este es un amor que se da de pronto con personas que cuesta ser amadas. Mira el que está a su lado. Hay personas cercanas, sobre todo, estamos hablando de nosotros como familia en Cristo, que cuestan ser amadas. Cuesta más. Cuesta amar. Este amor, este fruto o esta manifestación de este fruto tiene que ver con una decisión de amar a personas que aún no lo merecen. Oigan esto, es un amor más con la mente renovada que con la naturaleza caída de pecado. A ver si me entienden. Hemos aprendido que el amor y la razón no tienen ningún tipo de relación. Eso es falso bíblicamente. Porque el amor bajo una mente renovada, entonces bajo mi mente renovada, entonces yo sé que esta persona es difícil, es una persona que no merece ser amada, pero la palabra dice que le ame y que decida amarla. Entonces el amor ágape, bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo andar en el Espíritu, yo decido amar a esa persona. Amén, ¿cuántos me entienden? De ahí surge entonces el perdón, porque el perdón es resultado de un amor del fruto del Espíritu. Ahora, matrimonio, levanten la mano los casados. La madurez del matrimonio es que el amor que impere en el matrimonio no sea el eros, porque ese eros
puede estar y no puede estar. Ese eros en algún momento pasa, esa pasión en algún momento se puede ir. Como dice la sociedad, se me fue el amor. Claro, porque es una mente impía que no entiende que el amor ágape no es cosa de que se va o viene. El amor ágape yo decido cuando esté, por causa de la influencia del Espíritu Santo en mi vida. False aplaudir, aplauda fuerte al Señor. Entonces, aquí los espositos preciosos, ¿cómo maduramos en nuestra relación matrimonial? En la medida que el amor ágape de este fruto del Espíritu impere en nuestra relación matrimonial. Porque hay momentos donde yo no quiero amar o tú no quieres amar a esa persona. No sientes amarla. Ves sus actitudes, huele sus olores malucos, sus malas costumbres, sus cosas. Tú dices, ay, mira, Señor, pero yo no vi esto cuando me casé. Sus malas costumbres, sus ronquidos, sus molestias, a veces sus actitudes incorrectas. Si es cabezón o no, no sé. Pero resulta que la influencia del Espíritu Santo hace que mi matrimonio vaya a una madurez, porque con todo y eso decido amarte y estar contigo por el resto de mi vida. Amor ágape es la manifestación de ese fruto del Espíritu. Y muchas veces te voy a amar aún sin merecer. Recordemos, hermanos, que toda esta manifestación del fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Yo no sé si usted ha dicho, quiero parecerme a Jesús. Aquí está. Esto es Jesús. Jesús es el fruto del Espíritu. Nos parecemos a Jesús en la medida que más manifestemos el fruto del Espíritu. Entonces del amor surge todo lo demás. De ese amor surge todo lo demás que vamos a tocar. Así que cuando te indignes porque te han tratado mal, cuando quieras devolver mal por mal, recuerda algo, que el fruto del Espíritu es amor. Cuando quieras dar una respuesta carnal y natural a algo que de verdad te afectó, entonces recuerda que el fruto del Espíritu es amor, el amor ágape que está por encima, y yo respondo de manera distinta. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Por eso Jesús dijo por allá que amaran a ¿quiénes? ¿A quiénes? Dígamelo, a un enemigo. Esa es una porción que queremos saltarnos de la Biblia. ¿Amar a quién? A los enemigos. A los enemigos. A los que me han hecho daño. A los que han afectado contra mí. Amarlos. Eso es amor ágape. Y solo es resultado de la influencia del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu. Luego entonces él empieza diciendo las demás cosas. Gozo, que mi esposa lo desarrolló tan tremendamente la semana pasada. Gozo no es el sentirme alegre porque todo está bien, ya usted lo aprendió. Gozo no es que yo porque me siento en ese momento bien, como resultado de que todo dentro de mí está bien. No. Gozo es una manifestación del fruto del Espíritu, donde a pesar de que las cosas estén como estén, yo siento que Él está conmigo. Hermano, pareciera que el diablo ha hecho como una tremenda propaganda o marketing excelente para decir que las manifestaciones de la carne son como más emocionantes que el fruto del Espíritu.
Y el gozo solo es posible como resultado del fruto del Espíritu. Y es una naturaleza única de que a pesar de que todas las circunstancias están en contra, yo estoy parado con una fuerza sobrenatural. Porque yo sé, ahora bien, el gozo no es súbitamente como algo sobrenatural. El gozo es resultado de cultivar una relación con el Espíritu Santo, con Dios y la palabra. La medida que tú más conoces a Dios y su naturaleza por la palabra, el gozo vendrá como resultado. Queridos hermanos, nosotros los creyentes no dependemos de la circunstancia. Tu alegría no proviene de que si tienes o no tienes. Tu alegría proviene de una manifestación, producto de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Nosotros no valoramos nuestra vida por lo que tenemos. Tu gozo no proviene por lo que tienes, proviene por lo que eres. Eres hijo de Dios, nacido de nuevo. Tu gozo no viene por lo que puedas, a donde vaya, tu gozo no viene por lo que tienes, sino por lo que eres. No depende de las cosas que estás viviendo, sino depende del destino a donde te estás dirigiendo. Tu gozo no depende de las cosas que estás viviendo ahora, querida iglesia. Tu gozo depende del destino al cual te estás dirigiendo. Te estás dirigiendo a un destino glorioso, la patria celestial. Tu gozo depende de ese destino que ha sido trazado para ti. Amén, ustedes entienden esto conmigo. Tu gozo no depende de lo que si estás disfrutando o no. Tu gozo depende de que Jesús ya sufrió por ti. No depende de un disfrute hoy, de un sentimiento bien hoy, de por qué Pablo y Silas, con cepos en los pies, amarrados, después de ser torturados, latigados, estaban. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Dale, Sila. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Dale, Pablo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Dale tú, Sila. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón. Dale tú, Pablo. No puede estar triste un corazón. Ay, ya va que me pesa el cepo un momentico. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Por qué? Porque su gozo no dependía que estaban en Punta Cana, en el mejor resort del mundo. Su gozo dependía de que ya Jesús había sufrido por ellos y ya había pagado el precio, y ellos estaban redimidos, salvados por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Paz, dice gozo, paz. Paz es, ¿sabe una cosa? Está enmarcada por mi paz con Dios. Nadie que no ha sido perdonado y ha sido afectado por la gracia divina puede experimentar la paz del Espíritu Santo. Porque la primera paz es que estoy en paz con Dios. Él no está molesto conmigo. Él no está enemistado conmigo. Muchas veces la falta de paz reside en mi pensamiento de culpa, en que al final Dios no me ve bien. Dios a mí no me ve bien por causa de mis pecados. La paz viene por un sentimiento genuino, por causa de la influencia de la palabra, que Él me perdonó y que mis pecados son constantemente perdonados. Y entonces es donde viene esa palabra eirén, la palabra charat, que es gozo, y la palabra eirén, de ahí surge el nombre Irene.
Así que alguien que se llama Irene se llama paz. Chara, y normalmente en la iglesia primitiva, a muchos niños les llamaron Chara y les llamaron Irene, y luego terminó siendo Irene. Paz. Entonces la paz, oiga bien, es por causa de que yo sé que estoy en paz con Dios, pero también es esa naturaleza que trae el Señor de una tranquilidad del corazón. Oiga bien, una tranquilidad del corazón, porque deriva de una conciencia clara de la omnipresencia divina. Voy a repetir esto. Es una tranquilidad del corazón que deriva de una conciencia clara de la omnipresencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es la completa certeza que siempre estoy en las manos de Dios. Hace un tiempo atrás hablaba con el pastor Darío. Pastor, ¿y qué sentiste? Porque cuando la pastora estuvo a punto de morir, dice: Germán, no te lo puedo describir, pero yo tenía una seguridad que estábamos en las manos de Dios. Y aunque me daban algunos momentos el sustico, Señor, y será que se me va, y ese clamor pero yo no entré en una desesperación. Él dice que las enfermeras que fueron a atender, que se convirtieron luego, fueron tan conmovidas porque no escuchaban gritos. La saturación de la pastora llegó quizás a estar en 40, en más bajo quizás. Y no se escuchaban gritos, no se escuchaba agonía. ¿Qué hacemos? Llanto por allá. Había una paz. Y entonces él me dice: yo tenía una certeza absoluta de que estábamos en sus manos. Hermano, y eso es posible por causa de una mente renovada. Óigame esto, porque le quiero decir algo. Quizás usted no valora el contacto continuo con la palabra, pero el contacto continuo con la palabra te renueva la mente. Y cuando las cosas se pongan inciertas, muy difíciles, cuando tengas que estar a los pies de una cama de hospital, cuando tengas que escuchar el monitor de un ser amado, todo lo que tu mente fue renovada, allí va a manifestarse. Por eso hay muchos creyentes que desvalorizan su contacto con las palabras, su renovación constante de su mente. Se dan lujo de pasar mucho tiempo sin tener contacto con la palabra, sin tener comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que es imposible que en los momentos más difíciles experimenten esta paz. Es la tranquilidad de corazón, de la mente, mi conciencia. Por eso que hoy usted está entendiendo que las emociones tienen que ver con la mente. ¿Por qué tienen que ver con la mente? Porque si mi mente está renovada, si yo tengo mi manera de pensar bíblica, yo sé que aunque esto está pasando, yo no entro, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Yo sé que porque yo conozco la palabra y yo he visto que los siervos de Dios pasan por momentos muy difíciles también. Pero sé que Dios siempre está en control de la escena. Él no pierde el control, hermano. Él es soberano. Y pronto vamos a estudiar un libro, todo el libro de Daniel. Ya empecé un poco a estudiarlo. Y Daniel, solo les doy un adelantico para que se piquen. Y me acompaña ya la banda, que vamos ya en la recta final. Daniel entendió claramente de que Dios tenía siempre el control de todo y gobernaba sobre las naciones. Él estaba por encima de los mayores poderosos. Él estaba por encima de los
gobernantes más poderosos y quizás oscuros, Él estaba por encima. Y Daniel no perdió nunca esa perspectiva. Siempre Dios estuvo en su trono. Y aunque estaban viviendo lo que vivieron, Él sabía: yo estoy en las manos de Dios. Queridos hermanos, yo no te puedo decir que no vas a vivir momentos difíciles en tu vida. Pero si tú andas en el Espíritu, si tú decides renovar tu mente constantemente, en los momentos más difíciles va a brotar la paz que solo viene como producto de la influencia del Espíritu Santo. La tranquilidad de corazón, porque yo sé que estoy en sus manos. Aleluya, eso merece un aplauso al Señor. Fuerte un aplauso al Señor. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se llama paciencia, que nos da la cualidad de soportar la adversidad. Es la cualidad de un cristiano maduro de no desesperarse, de no actuar bajo las realidades que le rodean. La paciencia junto con la paz te cuidan de decisiones locas en momentos de mucha presión. Porque una mente tranquila, un corazón tranquilo, que yo sé que está en las manos de Dios, es un corazón donde no va a entrar en cosas locas e impulsivas, a volverte loco, a desesperarte, a ver qué hago, me endeudo, me vuelvo loco, porque no hay paz. Normalmente las malas decisiones surgen por la falta de paz y paciencia. Hay que esperar. Usted no vio una película que se llamó Gigantes de Acero, antes la vieron. Me encanta la escena cuando el papá está manipulando a, ¿cómo se llamaba el robot? Se me olvidó el nombre. Atom. Él estaba manejando a Atom con movimiento porque él era boxeador. Y entonces llega un momento que el bicho este súper impresionante con el que estaba peleando, Zeus se llamaba, lo estaba golpeando muchísimo. Y él estaba solo. Y el niñito le dice: ¡papá! Y él lo mira: ya va. Y él lo golpeaba. Y el chamito, el hijito, le decía: ¡papá! Y él: ya va. Y él lo golpeaba y el muchachito le decía: ¡papá! Y entonces en una de esas, las energías a Zeus empezaron a acabar. Me encanta esa escena. Y entonces el papá voltea al hijo y le dice: ahora sí. Y ya va contra él, y es donde hermano, la paciencia. Hay momentos que solo tienes que tener los brazos arriba. Ya va. Espera, resiste. Ya va. Y tu papá Dios diciéndote: ya va, tranquilo. El diablo se va a cansar muy pronto. Y cuando se canse, es tu hora de atacar. Es tu hora de darle, es tu hora. Es tu hora de darle, es tu hora. Así que ya va. Si va a aplaudir, apláudele fuerte. Ya va. Ten paciencia. Resiste, eso es paciencia. También es tolerancia, paciencia. Es esa dificultad para irritarme. Cuando eres muy irritable, es resultado de la impaciencia.
La paciencia te hace que cueste, que te irrites. Cuesta. Como resultado de, ya les dije, de la influencia del Espíritu Santo. Entonces, sé paciente en momentos cuando más te están irritando. Resiste a los continuos ataques. Sé paciente. Hay momentos donde tienes que esperar solo con los brazos arriba. Pero ya va. Porque el diablo se cansará y tú vas a atacar. Finaliza con benignidad, bondad. Estas son dos palabras prácticamente iguales que significan generosidad, significan la capacidad de no hacer daño. ¿Se han escuchado cuando dicen, alguien tiene un tumor, pero es benigno? Es decir, no va a dañarle. La benignidad es un fruto del Espíritu que te impide dañar de cualquier forma. Es ese fruto del Espíritu que protege tus motivaciones. ¿Por qué dices las cosas? ¿Cómo las dices? ¿Cuándo las dices? Para dañar a alguien, para hacer dudar, para hacer caer, para poner en tela de juicio la autoridad de alguien. La benignidad te hace incapaz de hacer daño. Es un fruto del Espíritu. Así era Jesús, ¿saben? Recordemos que si usted ve el fruto, usted dice, yo quiero ser como Jesús, es decir, yo quiero manifestar el fruto del Espíritu. Es ser como Jesús, no es algo etéreo. Ay, caminar las calles de Jerusalén. Ay, la sonrisa de Jesús. Ser como Jesús es manifestar el fruto del Espíritu. Eso es ser como Jesús. Ya les hablé de prácticamente todo el fruto. Entonces, bondad es eso, bondad, benignidad. Es una incapacidad para dañar. Es una persona que en su corazón está inhabilitado por causa de la influencia del Espíritu Santo para dañar. Pero también es una capacidad de servir a Dios fielmente, sin buscar nada a cambio. Benignidad, bondad, no anda tras las luces. No. Benignidad, bondad, yo puedo pasarme mi vida entera tras solo el servicio allá atrás, manejando, siendo el chofer de alguien, no sé, mi vida entera en una posición de servicio. Pero benignidad y bondad nunca permite que mi corazón diga, ¿y por qué yo no estoy allá? ¿Y por qué a mí no me toman en cuenta? Porque es un fruto que dice, los apóstoles del Señor, todos fueron tremendos hombres de Dios, pero muchos no figuraron como grandes estrellas. Andrés, por ejemplo, de Andrés poco se habla. Él fue a hacer la obra de Dios. No recuerdo a dónde fue a llevar el evangelio, porque todos fueron repartidos luego por el mundo, y uno lo ve luego en la historia de la iglesia. Qué bueno que estudie. Y Andrés, yo no sé dónde fue a establecer el evangelio, pero en la escena junto a Jesús usted lo ve poco. Llevó a Pedro a Jesús, y allí estaba calladito. Llevó al otro a Jesús, y no era alguien que figuraba realmente, pero era tan valioso para el Señor. La benignidad te libra de esos afanes, sabe, de que te vean, de que pastor, pero usted tiene que ser famoso. Vaya, no andas preocupado por eso. La benignidad te dice, no hay problema, siéntese aquí, me siento aquí. Montones de veces he estado en eventos donde llegamos y buscamos las sillitas tranquilos atrás.
¿sí? No estamos buscando, ¿y por qué no me guardaron el mejor asiento? ¿Por qué no me guardaron lo mejor? No sé qué. No estamos detrás de eso. Y eso no me complica. ¿Cuánto me entiende? Eso usted tiene que, eso es resultado del fruto del Espíritu, de la renovación de su mente. Bondad y benignidad es lo mismo. Mansedumbre, miren esto, es una capacidad del Espíritu Santo de ser enseñable, de nunca tener una actitud superior, ni jamás exige derechos. Nunca. El mansedumbre habla de esa idea de ser enseñable constantemente, de que nunca busco estar por encima. No es timidez, no se trata de timidez, no es pasividad tampoco. Una persona mansa no es que es porque es tímida, es calladita, no. Una persona mansa es una capacidad del Espíritu Santo de que se enoja en el momento adecuado y nunca se enoja en el momento equivocado. Nunca, el que es manso nunca se enoja en el momento equivocado y se enoja en el momento adecuado. Es mansedumbre y es enseñable. Sí, es enseñable. Normalmente este mundo moderno y este modernismo metido en la iglesia habla de que tenemos que afirmar a los cristianos, y yo tengo que afirmarte y decirte y ponerte y darte. Eso viene de raíces anti Dios. Y resulta que la mansedumbre no tiene que ver con eso. La mansedumbre no tiene que ver con eso, porque la mansedumbre me hace siempre ser alumno, siempre ser estudiante, siempre ser enseñable, y no estoy buscando la afirmación. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Diga que tiene a su lado: quiero ser como Jesús. Yo quiero, cerrando este mensaje, decirte: esta es nuestra meta, hermano. No hay otra. Si tú no persigues esta meta, tu cristianismo está en tela de juicio. Si tú andas tras lo extraordinario, tremendo, pero poco valor le das a esto, a tener el carácter de Jesús, a que tus emociones se manifiesten como las manifestó Jesús, y sean cada vez menos emociones pecaminosas y más emociones justas, entonces tu cristianismo está en tela de juicio. Porque esta es la meta. Diga conmigo: esta es la meta. Finalmente termina con templanza. Bondad, fe, no voy a detenerme. Templanza. Templanza es la capacidad que da el Espíritu de negación, de dominio propio. Templanza tiene que ver con temperamento. Templanza es decirle al temperamento: tú no mandas. Es que fulano de tal es colérico, y él así, y él hace y puede deshacer, porque él es así. Fulano de tal es sanguíneo, ay, por él es impulsivo. Ay, se compró ese carro porque fue y lo compró. Eso es falta de templanza. O dijo algo, ay, no se aguantó. Usted sabe cómo es fulano. Ay, es que no se aguantó y dijo las cosas. No, hay que tener templanza. Y esa es capacidad que como fruto del Espíritu, donde yo hay momentos que me digo: no, eso no lo vas a hacer, eso no lo vas a decir, esas cosas no vas a hablarlas, esas cosas no vas a reaccionar así, eso no lo voy a comprar porque no es el momento, no es el tiempo, eso no voy a prometer eso porque no voy a hacerlo ahora, yo no sé qué otras cosas, porque hay dominio propio, la capacidad de negarme.
Diga conmigo, negarse. Es la disciplina del Espíritu Santo sobre usted. No es autodisciplina, es la disciplina. No. ¿Sabe qué es disciplina, no? Hacer cosas cuando no las quiero hacer. Y no hacer cosas cuando las quiero hacer. Eso es disciplina. Si usted depende de orar cuando usted siente orar, usted orará la mitad de los días del año. Y así hay más de unos creyentes. Disciplina es que yo hago cuando no quiero porque lo hago. Y disciplina es no hacer lo que quisiera hacer, decirle 4, hacer, reaccionar, pues no lo voy a hacer. Que hay templanza y yo no voy a perder la naturaleza del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero hacerlo, mis ganas desean hacerlo, deseo hacerlo, pero disciplina es no lo hago. De orar demasiado y llore, es que yo soy así, yo soy así. Hay momentos cuando usted tiene que decir no es así. Y es donde las emociones descontroladas, es que yo soy impulsivo, y tenemos a gente impulsiva tomando decisiones y haciendo cosas porque es que soy así. No, la Biblia dejó muy claro que las emociones las controla el Espíritu Santo y que tú necesitas que estén bajo control, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Dice acá Gálatas 5:24. Termino con este texto para que me acompañe a orar. Salmo 119. Salmo 119. Aleluya. Perdón. Ay, pero qué fastidio. Es que esta no me marca los números. Ya un poquito de paciencia. ...119... Diga aleluya. Gracias, Señor. Diga conmigo. Ahora sí. Versículo 25. El Salmo 119 es un poema a la palabra del Señor. Es el único poema total dedicado a la Biblia, a las Escrituras. Y tenemos que exaltar la palabra, hermano. La iglesia, el cristiano, no puede vivir sin la palabra. Ayer escuchaba a alguien decir, es que ya, no alguien, de un comentario de otra persona, de otro cristiano, es que no, la Biblia no tanto, es lo que el Espíritu te dice. Eso lo están diciendo, eso se enseña en la iglesia. No, la Biblia no tanto, ¿qué te dice el Espíritu? Hermano, eso es herejía. Porque la autoridad mayor para un cristiano, la mayor norma de vida, la mayor consulta de vida, la mente jamás será renovada. Porque es que una voz del Espíritu Santo me diga, no, será por la palabra de Dios. Y lo que usará primordialmente el Espíritu Santo será la Biblia, la palabra del Señor. Y yo quiero dejar eso muy en claro. Porque eso es herético, se enseña. No es tanto lo que dice la Biblia, es lo que el Espíritu te diga. Tenemos a creyentes inmaduros que algunos quizás ni salvación tendrán por causa de una falsa enseñanza que dice, no es que que no lo diga la Biblia. Si te lo dice el Espíritu, hazlo. Y a veces lo que supuestamente le dice el Espíritu está en totalmente con discordancia con la palabra de Dios. Y tenemos a creyentes caminando de manera
incorrecta, inmaduros, dependen de una sensación, dependen de sentir, de emociones. Y entonces la iglesia tiene que ser un gran termómetro emocional para que el cristiano se sienta bien. Aquí no se trata de sentirse bien o mal, se trata de escuchar y obedecer la palabra del Señor, de amar y de seguir la palabra del Señor. Si va a aplaudir, se lo da fuerte al Señor. Dos instituciones están en peligro de extinción: la iglesia y la familia. La iglesia está en peligro de extinción, hermano. La iglesia en este tiempo está resultando ser más apóstata que cualquier otra cosa. La iglesia está haciendo unas barbaridades contrarias a la palabra. Usted tiene que ser responsable en mantenerse aferrado y apegado a las Escrituras y a la palabra del Señor. Y la familia es otra que está siendo asediada. Claro, esta agenda perversa tiene sus objetivos contra la iglesia porque no le conviene, porque es la única reserva moral que pudiera quedar sobre la tierra. Es la única reserva de personas que se niegan a ir contrario a Dios. Es la única reserva de personas que se niegan radical y tajantemente en no aceptar una ideología perversa de género. Es la única institución que se niega a decir: no aceptamos que se atente contra la vida, porque desde que el bebé está en el vientre es una vida y no aceptamos que se atente contra la vida. Entonces esta agenda perversa tiene que, como dé lugar, acabar con la iglesia. Pero quedará gente en pie que no se contaminará, que se apegará a las Escrituras, que dirá: yo no voy a renunciar a la palabra. Mi vida no se va a conducir por lo que sienta o lo de que deje de sentir, sino por la renovación de mi mente conforme a la palabra del Señor. Denle un aplauso a Jesús. No era lo que quería decir. Dice el Salmo 119, 25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es decir, el salmista decía: estoy por el suelo emocionalmente, pero vivifícame según tu palabra. El 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, pero dice: susténtame según tu palabra. El versículo 111 del mismo del capítulo 119 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La fuente de mi gozo está en tu palabra. Hermanos, caminemos en ella. Eso es andar en el Espíritu, en una comunión ferviente con Dios y en una comunión y renovación de mi mente. Diga conmigo: de mi mente, de mi cosmovisión, de mi manera de ver la vida y el mundo, siempre será bíblica. ¿Qué dice la palabra? Pero ¿qué dice la palabra? Si tú no renuevas tu mente, todas tus acciones y tus emociones siempre responderán a una mente entenebrecida y ajena de Dios. Póngase en pie. Queridos hermanos, la meta es ser como Jesús. Quiero que se lleve esto muy claro. Cuando usted le diga, o cuando usted diga la frase: quiero ser como tú. Yo no sé si hay una canción que diga quiero ser como tú, que la cantemos.
Cuando usted escuche o cante, quiero ser como tú, usted está diciendo, quiero el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Mis emociones bajo tu control. Hermano, las emociones bajo el control del Espíritu Santo pueden ser tan buenas, pero tan tremendas. Pueden hacer un bien tremendo a ti y a tu familia y a los tuyos. Pero no olvide, si usted olvida todo el mensaje, está bien. Pero no olvide que toda emoción no sujeta al Espíritu Santo es pecado. Es pecado. No es debilidad. No es debilidad de carácter. Es pecado. Toda emoción fuera del control del Espíritu Santo termina siendo o es pecado. Que incline su rostro. Señor, gracias. Inclina tu rostro, dile gracias. Yo quiero ser como tú, Señor.